Israel anunció que la guerra contra Irán entra en una nueva fase en la que continuará con el desmantelamiento del régimen iraní y de sus capacidades militares. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El ejército de Israel anunció el inicio esta noche de los ataques en la zona de Dahiyeh, considerado el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, la capital del Líbano. Varios países europeos envían aviones caza y fragatas al Mediterráneo Oriental para ofrecer protección a Chipre después de que un dron de fabricación iraní, lanzado desde el Líbano, impactara el lunes contra una base británica en la isla. En economía, 9 barcos han sufrido ya ataques en el estrecho de Hormuz, incluyendo petroleros, buques con gas natural licuado y portacontenedores. Otras 200 embarcaciones están bloqueadas. Con este panorama, el barril de Brent roza ya los $85. El jefe del Estado Mayor de Israel anunció hoy que su país avanza ahora a la siguiente fase de su operación contra Irán, luego de, según palabras textuales, haber llevado a cabo con éxito la etapa del ataque sorpresa iniciado el sábado. Israel también mantiene la ofensiva en el Líbano. Esta noche ha comenzado el operativo en los barrios del Dahiyeh, en el sur de Beirut, una zona considerada bastión del grupo terrorista Hezbollah. Aviones de guerra israelíes combaten en dos frentes. Oficiales del ejército afirman que en algunos casos atacan posiciones de Hezbollah al regresar de bombardear objetivos en Irán. El ejército israelí dirige este mensaje a los habitantes de los suburbios del sur de Beirut. Salven sus vidas y evacúen sus residencias inmediatamente. Cualquier movimiento hacia el sur puede poner en peligro sus vidas. Muchos hacen caso de la advertencia y huyen del bombardeo. Israel quiere crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano y sus tropas terrestres continúan avanzando. La misión de paz de la ONU ha calificado esta acción como una violación del territorio y la soberanía del Líbano. La ofensiva israelí sigue a los ataques de Hezbollah en el norte de Israel. El nuevo líder del grupo afirma que no se rendirá sin importar los sacrificios que se requieran. Luchamos para defender a nuestro pueblo, el futuro de nuestros hijos y nuestra patria de los ataques directos contra nosotros y contra nuestro país. Esta lucha no tiene relación con ninguna otra batalla. Lo que queremos es el cese de la agresión israelí estadounidense y la retirada de Israel. La guerra con Irán ha roto el frágil alto el fuego acordado entre Israel y Hezbollah hace 2 años. Ampliamos ahora informaciones sobre la situación en el Líbano con el periodista Joan Cabasés, a quien saludamos a esta hora en Beirut. Joan, buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre la orden de desalojo en los suburbios de la capital libanesa donde tú te encuentras? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os podemos contar que es una orden sin precedentes en las guerras varias ya que Israel ha librado con la milicia libanesa Hezbollah. Para que nos hagamos una idea, estos barrios que Israel ha decidido de repente que tienen que ser vaciados en la mitad, a media altura del país de Líbano, suponen la mitad de toda la población que existe en la metrópoli de Beirut. Es más o menos 1,5 millones el total de esta metrópoli. Pues bien, estos suburbios ahora afectados por estas medidas son más o menos unas 700.000 personas, porque estos suburbios Israel los define habitualmente como el feudo de Hezbollah, pero son además, por supuesto, barrios complejos, con escuelas, con hospitales y con toda una población que ahora no va a contar con los servicios habituales de los que depende. Todo este movimiento de población civil va a abarrotar todavía más los servicios del resto del país, que es un país, recordemos, en unas condiciones económicas muy precarias que a menudo se describen como similares a la bancarrota nacional. Joan, hoy has estado tú en un refugio de desplazados. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo es la situación allí?
La situación es más bien desesperada. Hoy he estado, como indicas, en uno de los 300 refugios que el gobierno del Líbano ha ofrecido a la población desplazada. Era en concreto uno de los mayores. Había 1.000 familias, un total de 4.000 personas, y estaban en una situación muy inhóspita. Estaban en el suelo, a veces encima de mantas o simplemente sentados en una silla. Ya han estado allí muchos de ellos desde el lunes. Algunos llegan desde los barrios que hoy Israel ha exigido desalojar en el sur de Beirut, otros llegan desde el sur de Líbano. Vemos cómo entre ellos hay distintas opiniones, pero hay una que es mayoritaria, y es que ellos protestan porque dicen que Israel ha estado atacando al Líbano de manera incesante durante 15 meses de alto el fuego, hasta el pasado lunes, cuando Hezbollah por primera vez en este tiempo ha decidido atacar a Israel. Ellos protestan porque perciben que el mundo entero está protestando ahora las acciones de Hezbollah, cuando ellos piensan que no ha actuado de manera suficiente durante el tiempo anterior, en los que el gobierno del Líbano y Estados Unidos principalmente y el resto de la comunidad internacional deberían haber, según estas opiniones, forzado a Israel a retirarse de las partes del Líbano que todavía ocupa y de cesar estos ataques continuos sobre el Líbano, que recordemos durante el alto el fuego han matado a unas 400 personas. Joan Cabasés en Beirut, gracias por estas informaciones. A vosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere participar en la selección del próximo líder iraní, según declaró este jueves en una entrevista con la plataforma de noticias Axios. Insistió en que quiere hacerlo en los mismos términos en que en Venezuela y la elección de Delcy Rodríguez como nueva presidenta interina. El mandatario estadounidense aseguró que no le parece aceptable Mojtaba Khamenei, el hijo del Ali Khamenei, el líder supremo iraní, muerto el sábado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Una asamblea de expertos de 88 miembros nombra oficialmente a la próxima autoridad suprema. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. Como escuchamos, el presidente Donald Trump ha reiterado en una entrevista que está muy satisfecho con Venezuela y que quiere replicar en Irán el modelo establecido ahí tras la caída de Nicolás Maduro. ¿Es eso viable en Irán? Las palabras textuales del presidente Trump fue: tengo que estar involucrado en la designación del nuevo líder supremo iraní. Esto pasa por alto distintos, pues básicamente arreglos de poder que están en ambos países. Por un lado tenemos, como ya bien decías, un consejo de 88 clérigos que escoge al líder supremo iraní a partir de una lista corta de candidatos que pues es redactada por otro grupo secreto de clérigos. Y en el lado de Venezuela tenemos a una presidencia personalista autoritaria en la que básicamente Delcy Rodríguez asumió de acuerdo a las normas como estaban establecidas luego del arresto de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. El presidente Trump, sin embargo, se muestra optimista y hasta el momento, sin embargo, no se tiene noticias de que haya una conversación directa de alguna manera con algún grupo de clérigos para que el presidente Trump pueda hacer valer la voz que él asegura tiene que estar presente en este momento. José, en otra entrevista el presidente Donald Trump habló de cambios de regímenes en el mundo y mencionó a Cuba. ¿Puede mantener tantos frentes abiertos en este momento de guerra con Irán? El presidente Trump está básicamente en una campaña de relaciones públicas para mostrar que su ataque a Irán ha sido exitoso, y es por eso que en esta entrevista con el portal Político él asegura que a la gente le está gustando mucho lo que está ocurriendo en Irán, y a partir de esa frase dice: además, Cuba va a caer. Esto muestra cómo el presidente Trump está buscando métodos de presión en la política exterior estadounidense en múltiples puntos, algo que algunos analistas han considerado aquí se asemeja a esa diplomacia de las cañoneras del siglo XIX. Y sin embargo, hay que decir, tan solo en el conflicto con Irán, Trump enfrenta dos puntos clave que son de preocupación para los estadounidenses. Por un lado, el incremento en los precios de la gasolina a partir de las tensiones en Irán, así como también la preocupación sobre que no haya municiones suficientes para continuar con los bombardeos. Así que el presidente Trump, tan solo con Irán, tiene el plato lleno.
José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y el gobierno español se ha comprometido a brindar apoyo militar a Chipre luego del ataque con drones del pasado lunes contra la base británica de Akrotiri en ese país, miembro de la Unión Europea. Esto tras reiterar su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. España enviará a la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental en una misión conjunta con buques de Francia, incluyendo el portaaviones Charles de Gaulle, Italia y Grecia, para ofrecer protección y defensa aérea a Chipre. Italia enviará además sistemas de defensa antidrones y antimisiles a los países del Golfo que han solicitado ayuda. Vamos ahora a Bruselas. Saludamos allí a la periodista Ana Lázaro Bosch para ampliar informaciones. Ana, buenas noches. Hoy ha tenido lugar una reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea ahí en Bruselas. ¿A qué conclusión llegaron respecto a la situación en Irán? Buenas noches, sí. Pues tras esta reunión de los ministros del Interior, Europa ha reconocido que debe estar preparada para afrontar una ola migratoria en caso de que la situación se prolongue. Y le preocupa especialmente la posibilidad de que estalle una guerra civil en Irán. Pero por el momento insiste en que no se observa ningún movimiento en dirección a Europa. Hay desplazamientos internos dentro de Irán y dentro también del Líbano, pero siempre en el marco de sus propias fronteras. Creo que es interesante recordar en este punto lo que ocurrió con la guerra de Siria en 2015. En aquel entonces hubo una ola de refugiados llamando a las puertas de Europa y fue determinante el papel de la ex canciller Angela Merkel, quien optó por acogerlos con su famosa frase «lo lograremos». Ahora Europa está en otro momento, con el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo a punto de entrar en vigor el próximo mes de junio, un pacto que es mucho más restrictivo y que podría afrontar su primera prueba de fuego en caso de que finalmente se produzca esta llegada masiva de refugiados procedentes de Irán en Europa. Ana, a propósito del apoyo militar a Chipre por parte de varios países europeos que acabamos de mencionar, ¿qué detalles nos puedes contar tú sobre la estrategia militar y diplomática que contempla Europa para hacer frente a estas tensiones con Irán? Bueno, como de costumbre, es muy difícil conseguir que Europa hable con una sola voz. Hay países como España que han sido especialmente críticos respecto al ataque de Estados Unidos a Irán, cuestionando su legalidad internacional, pero no todos se han pronunciado en el mismo sentido. Hay, en cambio, mucha más unanimidad a la hora de criticar los ataques de Irán a los países de la región. Hoy, precisamente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido telemáticamente con sus homólogos del Golfo y les han mostrado una solidaridad total. Si nos adentramos en el terreno militar, como comentabas, hay un puñado de países que han empezado a movilizarse, eso sí, solo a nivel defensivo. Es algo que han querido dejar muy claro. Están liderados por Francia, que ha enviado su portaaviones, el Charles de Gaulle, y también participan Países Bajos, Italia, España y, por supuesto, Grecia. Están dispuestos a desplegar medios navales en torno a Chipre y, según han dicho, se trata de una operación de disuasión y de preparación, en ningún caso ofensiva, es decir, no se suman a los ataques de Estados Unidos y de Israel. Se trata, en cambio, de una reacción al ataque que el pasado fin de semana efectuó Irán a una base militar británica situada en esta isla del Mediterráneo, que es importante recordar forma parte del territorio de la Unión Europea. Ahora habrá que ver si hay otros países que se suman a esta iniciativa. Pues estaremos muy atentos a eso. Ana Lázaro Bosch, gracias por estas informaciones desde Bruselas. A vosotros. La escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado una ola de repatriaciones de ciudadanos extranjeros en Oriente Medio. Alemania evacuó a unas 250 personas vulnerables desde Omán en un vuelo especial que aterrizó en Frankfurt. España también repatrió a 171 ciudadanos atrapados en ese país en un avión del Ejército del Aire que llegó a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. México, entre tanto, informó de la evacuación de 279 ciudadanos desde Israel
Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Otros países también han puesto en marcha operaciones similares. Washington asegura que más de 9.000 estadounidenses ya han abandonado la región desde el inicio de la ofensiva contra Irán. ¿Tendrá éxito esta guerra contra Irán sin tropas sobre el terreno? Muchos expertos militares afirman que es imposible ganar una guerra solo desde el aire. El presidente Donald Trump aseguró desde el inicio de su mandato que acabaría con las guerras en las que está implicado Estados Unidos. Por eso, los analistas especulan con que podría buscar fuerzas terrestres de otros países. Reportes recientes apuntan a contactos de inteligencia estadounidenses y los líderes kurdos. Tareas de limpieza y retirada de escombros en Erbil, uno de los lugares alcanzados por drones y misiles iraníes en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak. Estas imágenes captan el momento en que el dron impacta. Vi llegar el dron y luego explotó. Salté y traté de esconderme, pero entonces me impactó por la espalda. Irán afirma que atacaba a fuerzas separatistas antiiraníes en la región. Los kurdos son un grupo étnico sin un estado propio. Miles de combatientes de grupos armados kurdos operan a lo largo de la frontera entre Irak e Irán. Los líderes regionales del Kurdistán insisten en que no participarán en ninguna escalada militar. Pero al menos un líder kurdo en Irak cuenta una historia diferente. Hemos preparado todos los escenarios de guerra y ante la situación actual en Irán estamos listos para entrar y desempeñar un papel protagonista. Hay reportes de que el Mossad y la CIA estarían considerando recurrir a militantes de varias facciones kurdas iraníes para liderar una ofensiva terrestre contra Teherán. Hubo en efecto llamadas telefónicas entre Trump y el presidente del Partido Democrático. Esos no son solo rumores. Pero la Casa Blanca niega que esas llamadas hayan tratado sobre ayudas para que las milicias kurdas lideren una ofensiva contra el régimen en Irán. La administración Trump presuntamente está considerando armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar un levantamiento popular en Irán. ¿Puede comentar esas informaciones? Puedo comentar que el presidente ha mantenido numerosas llamadas con socios, aliados y líderes de la región de Oriente Medio. Sí habló con líderes kurdos respecto a nuestra base en el norte de Irak, pero cualquier informe que sugiera que el presidente ha aceptado un plan de ese tipo es completamente falso. En campos de entrenamiento de milicias kurdas como este en el norte de Irak, los combatientes se preparan para la lucha. Irán les ha advertido que no pasen a la ofensiva y que no tolerará lo que denomina grupos separatistas. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar de las noticias no tan buenas que llegan desde el estrecho de Hormuz, Paco. Pues así es, Caro. La Guardia Revolucionaria de Irán habría atacado a varios barcos en esta zona, entre ellos un petrolero frente a la costa de Irak. Noticias que hacen aumentar la preocupación sobre cuánto tiempo durará el bloqueo de una ruta por la que pasa el 20% del crudo que se comercia en todo el mundo. Desde que comenzó el conflicto, 9 barcos han sufrido ataques, según informa la agencia de noticias Reuters. Unos 200 estarían bloqueados dentro del estrecho de Hormuz, incluyendo petroleros, buques con gas natural licuado y portacontenedores. El conflicto, que dura ya 6 días, podría convertirse en un serio problema para el mercado del crudo. Trump ha dicho que si fuera necesario, la Marina estadounidense escoltaría a los petroleros, pero de momento Washington no ha dado más detalles. Lo veníamos advirtiendo estos días, estamos ante una situación muy volátil y hoy los precios del petróleo vuelven a subir. Vamos hasta la bolsa de Frankfurt. José David Navarro, muy buenas. ¿Cuánto sube hoy el crudo y el gas en los mercados? Hola Paco, ¿qué tal? Pues sí, cambio de ánimo aquí en los mercados por la volatilidad que estamos sufriendo. El mercado del gas ve como el precio de referencia aquí en Europa sube de los 48 a los 50 euros y el precio del barril de Brent, que es el que se utiliza como referencia en el mercado del crudo, ha subido hasta los 84 dólares. Todo este cambio que se ha producido tan rápido y que estamos viendo en los últimos días se está ya reflejando, Paco, en los precios de las gasolineras aquí
aquí en Europa. Está aumentando el precio de la gasolina y del diésel. Estamos en una semana, como estábamos comentando, muy volátil. En la jornada de hoy, especialmente por las noticias que nos llegaban de que Irán habría atacado al menos un barco, como adelantabais, frente a la costa de Irak. También ha habido noticias del ataque a un barco frente a la costa de Kuwait. Y también, Paco, en medio de la incertidumbre, porque ayer teníamos la noticia de que Trump dice que podría escoltar con la Marina estadounidense los petroleros en el estrecho de Hormuz, pero no se han dado más detalles. Estas subidas que hemos visto hoy en los precios del crudo vuelven a afectar a las aerolíneas, que siguen desangrándose. Caen hoy más de un 3%, por ejemplo, Lufthansa o el grupo IAG. Bruselas dice que no hay riesgo para el suministro, pero Putin ha lanzado una advertencia. Podría cortar los envíos que todavía hace Europa de gas. ¿Qué puede significar esto? Bueno, ha sido una importante noticia, Paco, sobre todo considerando que en el 2025 la Unión Europea todavía importaba el 13% del gas que aquí se necesita de Rusia, sobre todo de gas natural licuado. Putin lo ha dejado caer como una posibilidad de que, aprovechando que Europa, decía él, de todas formas va a cortar las importaciones dentro de poco, aprovechar el momento para vender más a Asia. Una forma que tendría Rusia para presionar a la Unión Europea en este momento especialmente difícil. Europa podría conseguir el gas de Estados Unidos o de Noruega. No es tanto el problema o el nerviosismo por la capacidad de suministro, sino por los precios a los que ese gas acabarían llegando a la Unión Europea en un momento en el que los datos dicen que las reservas, después de este invierno más frío de lo normal en Europa, están también más bajas de lo normal. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. La guerra de Irán amenaza con causar estragos en la economía global por los problemas para la exportación de petróleo y gas. Pero el cierre del estrecho de Hormuz también está poniendo en apuros a los acaudalados petroestados, que dependen en gran medida de la importación de alimentos. Los problemas para recibir esos bienes básicos están poniendo a prueba ahora una estrategia de 2008 para poder asegurar el suministro de alimentos necesarios en el día a día. La carencia no es algo a lo que los consumidores en Dubái y en otras acaudaladas ciudades del Golfo estén acostumbrados. Pero ahora la guerra de Irán no solo está impidiendo que el petróleo y el gas lleguen a los mercados globales, sino también que los países de Oriente Medio reciban los alimentos que necesitan a diario. Debido al cierre del estrecho de Hormuz, prácticamente todos los puertos del Golfo Pérsico han perdido acceso a los océanos. La región árabe, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Kuwait, dependen mucho de la importación en contenedores de bienes básicos, especialmente de alimentos. Se estima que la región depende en un 80 o 90% de la importación de alimentos. El principal puerto de la región, Jebel Ali en los Emiratos Árabes, fue blanco de ataques iraníes y también resultó afectado por el cierre de Hormuz. Eso tendrá un impacto en la llegada diaria de bienes perecederos como los lácteos o la carne, pero también conducirá a una inflación general. Habrá definitivamente una inflación en el precio de los alimentos por una serie de factores. Uno de ellos es el cambio de rutas. Si los alimentos llegan por aire o por tierra, eso será más caro que los envíos marítimos y también por el mayor costo del combustible, claro. Las autoridades aseguran que están preparadas para hacer frente a una crisis de meses. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una reserva estratégica de bienes básicos que cubrirían las necesidades del mercado entre 4 y 6 meses, lo que garantiza la disponibilidad de bienes básicos y la estabilidad de los precios incluso durante emergencias. La medida es parte de la estrategia de seguridad alimentaria posterior a la crisis de 2008. Debido a los altos costos, varios países del Golfo renunciaron entonces a producir ellos mismos en sus difíciles condiciones climáticas y apostaron mayoritariamente por la importación y el almacenamiento de alimentos. La actual crisis está ahora poniendo a prueba esa estrategia. Cambiamos ahora de tema. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó nuevos acuerdos petroleros con Shell.
según informó la televisión estatal, sin divulgar mayores detalles. La firma coincidió con la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien sostuvo reuniones con autoridades y representantes del sector energético. Shell no se ha pronunciado sobre el anuncio. En su visita, Burgum destacó los esfuerzos del gobierno de Rodríguez para atraer inversión extranjera, gracias a la nueva ley minera que prevé otorgar nuevas licencias de operación a capitales privados. Burgum aseguró que confía en que Venezuela superará sus metas de producción de petróleo y de gas para 2026. Dejamos la economía, seguimos con más noticias. Gracias, Paco. Vamos a Estados Unidos porque Donald Trump ha despedido a su controvertida secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, días después de que fuera sometida a un duro interrogatorio por parte de republicanos y demócratas en el Congreso. En su comparecencia, Noem se negó a retractarse de haber calificado como terroristas a 2 habitantes de Minnesota que resultaron muertos por disparos de agentes federales bajo su mando. Noem representaba la línea dura en materia de inmigración, bandera de la campaña presidencial del hoy presidente Donald Trump. En una publicación en redes sociales, el presidente de Estados Unidos dijo que Noem pasará a ser enviada especial para el llamado Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad. El nuevo secretario de Seguridad Nacional será el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin. Y el gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano en Quito, Basilio Gutiérrez, junto a toda su representación diplomática y les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. No se precisó de inmediato la causa de la ruptura de relaciones diplomáticas, pero la Cancillería ecuatoriana alegó la defensa de intereses nacionales y el respeto al derecho internacional. La decisión sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por el presidente Daniel Noboa, en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja. El régimen cubano manifestó su rechazo a la decisión de Ecuador, calificándola como arbitraria, y acusa a Noboa de alinearse con Estados Unidos en la presión sobre la isla. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.